Colombianos, me encuentro con la periodista y politóloga María Jimena Duzán. Vamos a hablar sobre la coyuntura nacional y sobre pues, temas que nos interesan a todos y que hoy en día están en todos los medios de comunicación por obvias razones. Bienvenida a María Jimena acá a nuestro canal. Alejo, muchísimas gracias por la invitación. Además, me complace que usted haya ido a mi programa. Y yo también vengo al suyo. Claro, así es pues interesante porque compartimos puntos de vista en los dos programas. Sí, uh-huh, Bueno, María sí señor. Jimena, para iniciar, ¿cómo ve usted el tema que está sucediendo con el senador Álvaro Uribe? Pues le dictan medidas de aseguramiento, hoy se conoce que tiene COVID, pues todas estas noticias alrededor de él. ¿Cómo ve ese tema y cómo ve al senador? Bueno, primero, pues cualquier persona que tenga COVID, eso es muy horrible. Yo espero que eh, él se recupere y tenga buena salud para enfrentar todo lo que se le viene. Pero por otro lado, me parece bastante, digamos, falsos muchos de los argumentos que el uribismo está esgrimiendo para defenderlo a él por cuenta de la medida de aseguramiento que planteó la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Yo decía que la primera cosa que el argumento que más digamos, me parecía totalmente falaz, mentiroso, falso, era que la Corte Suprema de Justicia había hecho eso inspirada por la izquierda radical internacional, que eso fue precisamente lo que escribieron ellos en sus comunicados, incluso un día antes de que la Corte decidiera lo que decidió. O sea, yo decía, graduar a los magistrados, que fueron 5 tipos, o sea, 5 magistrados, 5 jueces de una sala de instrucción criminal, que además votaron todos igualitos, ¿sí? De manera unánime, lo cual significa que tuvieron una cantidad de pruebas impresionantes para respaldar esa decisión. Graduarlos sin siquiera haber iniciado el proceso de acusación contra Álvaro Uribe de castrochavistas, me parece mentiroso, que confunde y que delegitima totalmente a la justicia, que en el fondo es la base de un Estado de Derecho. Carajo, es que sin eso no hay nada. Me ha parecido ese argumento deleznable, porque es el mismo argumento que usaban hace 12 años contra la Corte que empezó y que investigó la parapolítica, que metió a la cárcel a 60 miembros del Congreso, la mayoría uribistas, uno de ellos el primo hermano de Mario Uribe, de Álvaro Uribe, Mario Uribe. ¿Y usted cree que de pronto ese tipo de señalamientos en contra de los magistrados y de la Corte puede ser una estrategia más allá que de lo que han intentado decir, sino una estrategia política de ellos con miras al 2022? Pues sí, yo creo que lo que van a hacer es decir que esto es que Uribe es una víctima, es una estrategia de mostrarlo como una víctima, primero de la izquierda radical internacional. Lo segundo, que es una víctima porque es producto de un sistema que además está dirigido por los radicales de izquierda internacionales, que es injusto, porque ese es el otro argumento que tienen, que esto es una medida injusta, dijo hoy el abogado del presidente Uribe, del expresidente Uribe. ¿Cómo así que injusta? O sea, esto es una medida que se toma bajo el amparo de la ley 600, no sé qué, que tiene esta medida de aseguramiento porque la Corte considera que al expresidente Uribe, quien se le está iniciando un juicio por manipulación de testigos, él puede obstruir la justicia si está libre. Esa es la razón por la cual ellos fundamentan la medida de aseguramiento. O sea, decir que eso es una injusticia es increíble, es la justicia cuando opera. Yo me pregunto si a ellos les pareció injusta, por ejemplo, que ese mismo tribunal que hoy están condenando a la hoguera hubiera aceptado hace pocos días la apelación que hizo Andrés Felipe Arias para que revisaran su caso. Es que la justicia es la justicia, gústenos a no, cuando es para los amigos y cuando es para los enemigos, cuando es para los aliados o para los que son enemigos políticos. O sea, es que la justicia es así, no se puede hacer solamente una justicia armando uno su propio traje, que es lo que quiere el uribismo. Eso no es justicia, eso sí que es injusticia, que es que la justicia solamente funcione para Petro, ¿sí? Que la justicia solamente funcione para cuando Bogotá se la roba la familia Rojas, ¿sí? Pero y cuando el país se lo roban los demás, ¿dónde están los demás? Esa sí no es justicia, y menos cuando señalan a los uribistas, y menos, mucho menos, cuando señalan a su jefe máximo, que es Álvaro Uribe.
La medida de aseguramiento pues busca evitar que el senador se interponga en este proceso y evite esa recolección de pruebas y todo ese tema. Pero ¿no será que aún así, estando el senador en su finca cumpliendo la medida de aseguramiento, con el presidente Duque atacando la administración de justicia, con los uribistas atacando a la Constitución, intentando, como dice Paloma Valencia, una constituyente, ¿no será que hay más peligro por parte del mismo presidente y los uribistas de que obstruyan la justicia en este caso? Pues a mí realmente me pareció un poco lamentable, no un poco, me pareció lamentable la actuación del presidente Iván Duque anoche, cuando salió no a cuestionar, salió y se lanzó en contra de la decisión de la Corte que con una cantidad de acervo de pruebas impuso una medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe. Eso me pareció sorprendente, que un presidente que por constitución tiene que ser neutral haya salido a hacer el mismo juego que está haciendo el uribismo, con esos argumentos diciendo que esta es una medida injusta, que esta es una medida además politizada, con magistrados de sesgo político, porque son todos castrochavistas. O sea, eso me pareció increíble, que el presidente Duque, que es un tipo mucho más joven, que sabe cómo debería funcionar, digamos, una sociedad de manera lógica, pues sale realmente a apoyar lo que está diciendo el uribismo, y me parece malo para el país porque él es un garante y por constitución tiene que ser neutral. Y si no lo es, tengo entendido que él puede ser investigado disciplinariamente por la comisión de acusaciones, que en este país tampoco ha funcionado. Eso me parece que no es bueno para una democracia que se apresta a un tremendo desafío, que es el de lo decía muy bien Iván Velázquez, a quien entrevisté ayer, uno de los magistrados que ha sido víctima de las chuzadas de Uribe, víctima de los montajes de Uribe, decía, mire, es que lo que pasó ayer con la decisión de la Corte es que por primera vez se rompe la impunidad del poder. Y yo creo que eso fue lo que pasó ayer. Y por eso hay muchos poderosos muy asustados, porque tradicionalmente lo que ha pasado con la justicia colombiana es que cuando la justicia opera, se produce inmediatamente una reacción contra los magistrados que hacen que eso sea posible y que la justicia funcione. Caso Iván Velázquez, caso magistrado de la Corte que se enfrentó a Uribe por los procesos de la parapolítica. Y yo creo que eso fue uno de los mejores momentos de la democracia colombiana, haber podido abrir el proceso de la parapolítica, haber metido a la cárcel a cerca de 60 congresistas, fueran los que fueran. La mayoría fueron del uribismo, pero si hubieran sido del Partido Liberal, diciendo que eso sí me parece que ha sido una desafortunada salida del presidente Duque. Por el otro lado, me parece que no es cierto, digamos, que ese argumento que dice el uribismo, según el cual el hecho de que hayan tomado esta decisión con el presidente Álvaro Uribe sea un golpe a la democracia, que es el otro argumento. Porque yo creo que la democracia, lo que está probando la democracia colombiana es que funciona precisamente la independencia de la justicia y la independencia de los poderes. Y que hay una independencia por parte de los jueces que es capaz de cuestionar al gobierno que está en este momento en el poder. Yo creo que eso es lo que es una democracia. Lo que es el castrochavismo realmente es todo lo contrario. Es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es que haya castrochavismo en este país, es decir, que no haya libertad para que los jueces puedan decidir tranquilamente, porque tienen que sumarse a lo que dice el poder que está en este momento en la cabeza, pues, del Olimpo. No, señor, así no funciona la justicia. Entonces, yo sí creo que es un momento para reflexionar y para entender qué es lo que significa la democracia. La democracia no significa que todos tenemos que pensar como el que nos manda, sino que es al contrario, mucho más un juez, ¿sí? Entonces, pues, esa es mi reflexión en ese sentido. María Jimena, pero en su experiencia, que lleva muchos años en este tema del periodismo, la investigación periodística y eso, ¿por qué si se ha hablado de tantos procesos en contra de Uribe, tantos cuestionamientos, falsos positivos, todo lo que se puede uno imaginar en contra de Uribe, y resulta que
el proceso que lo lleva a, por lo menos en este caso, una medida de aseguramiento es por un presunto fraude procesal y soborno que cometió, al parecer, Diego Cadena, el abogado de él, para conseguirle esos testigos. Con esas investigaciones, porque usted ha hecho muchas revelaciones en sus columnas, ¿qué pasa con todo eso? Pues nunca ha pasado nada. Lo que es un poco paradójico es que él termine donde está hoy, no por muchos de las investigaciones que tiene, dormidas en la comisión de acusaciones, que son por muchas cosas mucho más complicadas, muchísimo más complicadas. Por decirle algo, la masacre del Aro, la masacre de lo que pasó en la finca de las Guacharacas, cuando él era gobernador de Antioquia. Pero además que son procesos que están también en la corte y que están en la corte hace mucho tiempo y que están en investigación preliminar hace mucho tiempo, ¿sí? Realmente todos esos procesos se han quedado como dormidos durante mucho tiempo ya, y sorprende que sea por este proceso, que es un proceso mucho menos complicado, menor, como dice usted, esté hoy en las que está. Muchos se preguntan y muchos dicen, muchas personas que conocen cómo van los procesos del presidente Álvaro Uribe, lo que dicen es que la cosa es tan grave que esto puede ser el comienzo de que para que los otros procesos que él tiene, que son procesos mucho más complicados y mucho más difíciles, porque repito, tienen que ver con asesinatos. Jesús María Valle, el caso de Jesús María Valle es el caso más, digamos, difícil que él tiene, pues que se abran paso en la corte, que en este momento, y por razones que no sé por qué, se han quedado dormidas. Y lo mismo las que tenía cuando él era presidente, que están dormidas en la comisión de acusaciones y que muchas de ellas tienen que ver con cosas que ocurrieron durante su gobierno. Parte de lo cual ya está empezando a salir, esa decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de condenar al DAS, que era en ese momento pues el centro, digamos, donde se cavilaba todas las cosas en contra de la oposición y los periodistas que cuestionábamos al uribismo. Condena al DAS y al departamento de presidencia de ese momento, que era la presidencia de Álvaro Uribe, por chuzarlo no solamente a Iván Velázquez, que era el magistrado que hacía la investigación de la parapolítica, sino a toda su familia. Es que hay carpetas, Alejo, yo he visto las carpetas que están, la hermana, el hermano, o sea, hemos dicho, de Iván, que es de Iván no, sino de Víctor, que es el hijo, y toda la familia, o sea, hasta el papá, la mamá, mejor dicho, increíble. Fue un seguimiento a la familia, que es una cosa realmente sorprendente, y acaba de fallar esa demanda. Fue una demanda que ellos expusieron y acaba de fallar condenando al Estado. La gran pregunta es que si esa indemnización que tienen que pagarle a Iván Velázquez, ¿la debe pagar quién? Yo diría que la pague Álvaro Uribe, ¿no es verdad? Claro. Que ese fue el que pues sí, la tiene que pagar es Álvaro Uribe, que es al final cabo el que era el presidente de ese momento. Está condenada a la nación por cuenta de ese presidente. En fin, esa es una reflexión muy importante que surgió, fíjese, 2 días después o 3 días después de que la Corte decidió. O sea, esta decisión venía cavilándose, pero todo se sucede al mismo tiempo. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que están cambiando y que tienen que ver con ese manto de impunidad que se había impuesto y que de pronto ese manto de impunidad ya está rompiéndose. Ojalá que eso sea así. ¿Será que con esta medida de aseguramiento empezamos a ver ya, o llegamos al punto de inflexión de la caída del uribismo, de la destrucción de ese partido político y de toda esa ideología alrededor de Álvaro Uribe? Pues mire, yo no sé si la caída, pero yo creo que ya es un movimiento que ha estado presente, muy presente en la historia de Colombia durante los últimos 30 años. Ha elegido Álvaro Uribe, la verdad se ha dicho, los últimos presidentes, desde el 2002, incluido Juan Manuel Santos. Poder inconmensurable tuvo, un poder impresionante. Yo no recuerdo un personaje así en el siglo XXI. En el siglo XX sí hubo personas así también, pero digamos, no recuerdo una persona así como con ese poder político como el del expresidente Álvaro Uribe. A mí personalmente, como ciudadana y periodista,
me parece que es un poder que ha sido difícil y complicado para la historia y de mi generación y de las que vinieron, ¿sí? Respeto mucho a las personas es que eso era lo que yo quería evitar, pero no lo puedo, a ver si lo logro aquí, eso ya lo puse, ya ahora sí. Respeto muchísimo a las personas que son uribistas. Yo no he podido ser uribista porque yo he sido víctima de este país, ¿sí? Yo he sido víctima de los agentes en conflicto. Yo no estoy en total desacuerdo con la tesis de Álvaro Uribe de decir que este es un Estado transparente, perfecto, democrático, que fue víctima de unos agentes terroristas que eran las FARC, y que entonces el Estado transparente, democrático, benefactor de los pobres, ¿sí? Salió de víctima de las FARC, entonces había que hacer todo para acabar con las FARC. No, yo creo que esta fue una guerra de hijo de madre en la que todos, incluidos los agentes del Estado y el Estado mismo, terminó haciendo las cosas más horribles que la condición humana puede llegar a ser en medio de una guerra tan larga como la colombiana. Entonces, no creo en esa tesis. Yo sí creo que hay víctimas aquí de todos los lados, no solamente de las FARC, que es la tesis de Uribe, y yo sí creo que necesitábamos un acuerdo de paz como el que se hizo. Entonces no tengo nada que ver con los dogmas del señor presidente Uribe, y por eso he sido muy claramente, digamos, antiuribista, pero no con pasión, porque yo la pasión de eso no la tengo, sino con ideas, por ideas y por experiencia propia y por lo que me ha tocado vivir. Entonces, yo creo que el uribismo es algo con lo cual tenemos que vivir, es producto de esta sociedad que lastimosamente dejó que este tipo de fenómenos crecieran. Yo no creo que uno pueda decir, ¿sabe qué? Vamos a acabar con el uribismo. El uribismo no se va a acabar, pero el uribismo se le puede derrotar en las urnas. Al uribismo se le puede derrotar a través de las vías políticas, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que es bueno para una sociedad, porque un poder que dura 30 años, 40 años, pues no es bueno para ninguna democracia. Yo creo que es la hora de alternancia, y que eso no significa que nos vamos pues para al castrochavismo, es que la democracia es alternancia, no siempre el mismo, no siempre, ya llevamos 30 años, porque Juan Manuel Santos, pues sí, hizo el acuerdo de paz y eso fue importantísimo, histórico, pero Juan Manuel Santos llegó de la mano de Álvaro. Esa fue la verdad. Claro. Y eso, de alguna manera, es lo que ha impedido que este acuerdo de paz tenga alguna legitimidad tan fuerte como la que pudo haber tenido si Juan Manuel Santos no hubiera llegado a hacer lo que llegó por cuenta de Uribe. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a convivir con el uribismo y a derrotarlo en franca lid, ¿sí? Y nunca llegar a utilizar sus propios métodos, los métodos que ellos tienen. Eso es lo que yo aspiro como ciudadana, para que esto mejore y no eche para atrás. O sea, yo no quiero volver otra vez a justificar los paramilitares, yo no quiero volver otra vez a justificar que porque entonces se rearmaron las disidencias hay que volver otra vez a rearmar a los paramilitares. Eso no, yo ya no quiero eso, ¿sí? Yo ya viví eso y me mataron a mitad de mis conocidos, de mis familias, no, ya no más. Echemos para adelante. Y yo creo que esa es la gran oportunidad del acuerdo de paz, abrir centro-izquierdas, abrir nuevas visiones del mundo y no tenerle miedo a los cambios, Para eso era el acuerdo, para los cambios, pero no para frenarlos y no para matar a los líderes sociales, sino para abrirlos y para que haya más democracia en este país. ¿Será que, como dice Paloma Valencia, podemos comparar a Uribe con Simón Bolívar? ¿Usted cómo lo ve? No, yo no creo, yo respeto mucho, digamos, esta visión de hombre providencial, patriarcal que tienen los uribistas, de casi que es como un dios para ellos. Uh-huh. Y yo le respeto mucho porque, bueno, así es que es el dogma, ¿no es verdad? Así son los populismos también. Pero no, yo no creo que Uribe, siendo una persona muy importante dentro de el panorama, digamos, reciente de la historia de Colombia, no hay que dudarlo. Uribe es un tipo muy importante, una figura política muy importante, pero para mí, María Jimena Duzán sigue siendo mucho más importante figuras como López Pumarejo, ¿sí? Para mí, López Pumarejo, por ejemplo, a pesar de que venía de estratos altos y no sé qué, pues él
trató de hacer una cantidad de cambios, no todos salieron, la mayoría fueron frenados, pero los pocos que se hicieron revolucionaron este país en lo poco que se podía revolucionar, y muchos de esos cambios todavía siguen siendo, digamos, motivos de disputas. Y eso comenzó con López Pumarejo. Yo creo que es mucho más importante un López Pumarejo para la historia que Álvaro Uribe Vélez, pero respeto cantidades a Paloma Vales. Y ahora, no estoy de acuerdo que cada vez que algo pasa con el uribismo y sea la justicia pone la lupa sobre el uribismo o sobre Álvaro Uribe, ellos reaccionan en lugar de aceptar, digamos, que se cometen errores y mecanismos que no funcionan dentro de la justicia, dentro de la democracia, y que pueden ser considerados por la justicia misma como delitos. Pues en lugar de aceptar eso, ¿qué hacen? Piden reformas, piden constituyentes, piden supercortes, acabar con todo el sistema de cortes que hay. Imagínense, un presidente que está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia, que pide un cambio en las cortes que están juzgándolo. ¿Eso qué es? Eso no tiene ninguna legitimidad. Ellos le tienen miedo a que la justicia se meta con lo que ellos consideran son intocables, que es Uribe y el uribismo. Y la justicia no funciona así, a no ser que sea esto una justicia castrochavista o de derecha o de izquierda. Es que esta es una democracia. Entonces la democracia que funciona tiene que tocar a todo el mundo. Ellos quisieran que solamente se metieran con Petro. Y mi gran discusión de todo esto es, bueno, ¿qué va a pasar? Yo no le tengo tanto temor a que, digamos, a que sean la víctima de la furia del uribismo los exguerrilleros de las FARC, porque realmente los guerrilleros de las FARC no han sido muy importantes en la política desde que se entregaron a la paz, digamos. Pero en cambio Petro sí ocupó ese lugar, y Petro sí ha recogido de alguna manera ese sentimiento de cambio. La pregunta que yo tengo es que si esto va a hacer de la siguiente manera. Ustedes quieren que Uribe se quede con detención domiciliaria. Pues entonces a Petro también hay que quitarle su curul y meterlo a la cárcel, por lo que sea. Eso me parece, digamos, esa manera de que la justicia sea, entre comillas, equitativa, me parece peligrosa, ¿sí? Porque la justicia, como decía alguien que era Ordóñez, a mí me preocupaba muchísimo cuando decía, es que la justicia tiene que llorar por los dos ojos, decía Ordóñez. No, la justicia tiene que llorar por donde hay que llorar. Si es por uno, por dos, por tres, pero no siempre es lo mismo, ¿sí? Porque un fenómeno no se produce igual en todas partes. Entonces es específico y toca entender qué pasa en cada caso. Pero si la cosa de que Uribe entonces lo meten aquí a la cárcel de manera injusta, como dice el uribismo, y por el otro lado, entonces para equiparar hay que meter a Petro también en la cárcel. ¿Eso qué es? Eso no es democracia. Eso sí que es venganza. Si Petro cometió un delito, hay que meterlo a la cárcel, sí, claro, y juzgarlo y todo y meterlo a la cárcel. Entonces sí cometió el delito. Pero no para equiparar, ¿sí me entiende? Que es lo que a mí me afana. Hay que equiparar, hay que llorar por los dos ojos, pero a ver, si es que tengo malo en uno nomás. Entonces me preocupa profundamente. Todo esto para decir que todos los funcionarios, altos funcionarios que han cometido un delito tienen que ir a la cárcel. En este país eso no ha sucedido sino en muy pocas ocasiones. Todos, amarillos, verdes, rojos, colorados, lo que sea, ¿sí? De izquierda a derecha o del centro. Pero no hay que tenerle miedo a eso. En fin, cuando eso pasó en el Perú, por ejemplo, cuando pasó con Fujimori, todo el mundo decía, bueno, se va a acabar el Perú, pero no se acabó, ¿sí? A Pinochet lo cogieron preso cuando salió de Chile y se llegó a Londres. Y no le pasó nada a la democracia chilena. Es que tenemos que madurar nosotros los colombianos, tenemos que ser un poco más y más allá de esta especie de élite que tenemos, que nadie quiere moverse, porque es que el país cambió y el país ya no aguanta esa modus operandi de que todos nos protegemos, seamos
los de arriba nos protegemos y que la justicia solamente funciona a los de abajo. Eso no funciona ya. Y yo creo que eso es un logro importante y desde luego no puede ser el único Uribe. Tiene que tener esto una cosa más grande. ¿Sí? Hay muchos presidentes, o sea, Ernesto Samper, usted estaba muy chiquito, pero sí. Ernesto Samper, pues se salió con la suya, de alguna manera no le pasó nada. Eso no es, digamos, uno de los mejores capítulos de la justicia colombiana. ¿Sí? Al contrario, eso selló un camino de impunidad muy fuerte para el poder, que se han acolinchado muchos ahí en ese grupito. Y eso hay que cambiarlo, eso era hora de que esto pasara. Le pasó a Uribe, pero mañana le puede pasar a otro. Y yo creo que si tienen razón, pues tienen que asumir su responsabilidad frente a la ley, y punto. María Jimena, pero en su columna del fin de semana, que fue una de las más leídas de la revista Semana, felicidades por eso, porque es la columnista creo que más leída ahí en la revista, Gracias. Habla sobre el modus operandi del uribismo y menciona que la manipulación de testigos lo vienen haciendo hace 12 años, dice ahí en la columna. Y ese tema de la justicia y todo lo que hace el uribismo con la justicia. O sea, ¿usted tiene certeza de todo eso, de esa manipulación, de cómo hace Uribe como para quedarse impune? Porque son muchísimos procesos los que tiene y el señor impune, y ahorita pues por como hablábamos al inicio, un proceso, por decirlo de alguna manera, mínimo, pero como un modus operandi desde hace muchísimos años, más de una década según su análisis. ¿Cómo es ese tema? Pues es que nosotros hicimos la investigación y fue muy claro que ese modus operandi data desde la época en que la Corte Suprema de Justicia decidió abrir la investigación de la parapolítica. Bueno, ese fue el momento de quiebre, porque Uribe era presidente y eso lo consideró el presidente Uribe como una especie de traición. Increíble. Y su gran foco de atención fue especialmente un magistrado, que era el magistrado auxiliar, que estaba al frente de esa investigación de la Corte Suprema de Justicia, que era Iván Velázquez. Y lo más curioso es que todo se repite muy parecido a lo que sucedió en este proceso contra Cepeda. Y es que el presidente Álvaro Uribe, pues ya era presidente en ese momento, si es presidente, sale el 2007, creo que fue en abril de 2007, a decir que el magistrado Iván Velázquez, a denunciarlo públicamente siendo presidente, que el magistrado Iván Velázquez estaba manipulando testigos desde la cárcel en contra de él. Y que la base de esa denuncia que él estaba haciendo pública era una carta de un paramilitar llamado Tasmania, ¿sí? En la que el mismo paramilitar decía que el señor magistrado auxiliar Iván Velázquez lo había presionado para forzarlo a que dijera ante la justicia que Uribe había matado a un paramilitar llamado René en la época en que él había sido gobernador de Antioquia. Una vaina así. O sea, impresionante, imagínense. A un magistrado. ¿Cuál era la historia? La historia después se supo que todo fue un montaje, ¿sí? Primero que todo porque, óigame esto, la carta que supuestamente Álvaro Uribe sacó para decir que el señor Iván Velázquez, magistrado Iván Velázquez, lo estaba manipulando testigos en su contra, era falsa. ¿Cómo se pudo saber? Porque se estableció después, por las investigaciones, que la carta ni siquiera la había escrito Tasmania, como ha pasado hoy en el caso con Iván Cepeda. Muchas de las cartas de los testigos contra Iván Cepeda no los han escrito los testigos, sino que se los escriben los abogados. Y en este caso, se los escribió un abogado que se llamaba Sergio González, que está preso, además, ¿sí? Por calumnia, creo yo. No sé si ya salió, pero estuvo preso por calumnia, que era muy cercano, muy cercano a Santiago Uribe y a Mario Uribe. Pero lo más impresionante es que esta denuncia que hace Álvaro Uribe, la hace como presidente, creo que una semana o 15 días después de que la Corte Suprema de Justicia anuncia que se abre indagatoria contra Mario Uribe, que era el primo hermano de Álvaro Uribe. O sea, es increíble. O sea, y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, en este momento, con lo de Iván Cepeda, cuando ya la Corte
iba a decidir sobre cómo iba esta demanda que el presidente había impuesto contra Iván Cepeda, porque decía que él estaba manipulando testigos desde las cárceles, como lo dijo hace 12 años de Iván Velásquez, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que la Corte no encontró elementos para abrirle una investigación a Cepeda, pero sí encontró elementos para abrirle una investigación a Uribe. ¿Por qué? Porque descubrió lo mismo que se descubrió en el montaje de Tasmania, que las cartas no las habían escrito los famosos testigos, sino que los habían escrito abogados que se habían ido allá en representación del uribismo, en el caso de Cepeda, y de Mario y de Sergio Santiago Uribe en el caso de Tasmania contra Iván Velázquez. O sea, se repite un patrón impresionante. Pero además de eso, después de ese pedacito de historia que es fulminante, tan fulminante fue y tal fue el montaje que el propio Tasmania, dígame bien, Alejo, salió con una declaración, le escribió a Iván Velázquez después de todo esto diciendo, ¿sabe qué, doctor Velázquez? Todo fue un montaje porque yo me retracto de lo que dije. La carta no la escribí yo y yo me retracto, se retractó Tasmania. Pero como se retractó Tasmania, pero quedó investigado Iván, porque además Álvaro Uribe salió exactamente lo que hizo con Cepeda. Le dijo, usted me está buscando en la cárcel para que me investiguen a mí. Yo pido que lo investiguen. Esto es el colmo, investiguenlo. Él era un magistrado auxiliar y quedó investigado. Y hasta el sol de hoy, pues la investigación está archivada, pero Iván Velázquez pide todavía hoy que se investigue. La fiscalía nunca investigó. Se retractó Tasmania, pero como se retractó Tasmania, entonces, ¿qué pasó? A los pocos semanas hubo otro episodio que usted es muy chiquito, entonces no se acuerdan, pero es peor, es peor, que se llama la visita de Job, alias Job a Palacio. ¿Quién era Job? Job era Antonio López, que era un desmovilizado del bloque Metro, de las autodefensas que en ese momento estaban en negociación para ver cómo hacían justicia y paz con el presidente Álvaro Uribe, ¿no es verdad? Entró, óigame esto, por la puerta de atrás a Casa de Nariño, y ahí está la famosa audio que saca y revela Semana en ese momento, en donde está este tipo hablando, Antonio López, con otra persona diciendo, oiga, acabo de salir de la Casa de Nari, y por eso desde entonces decimos la Casa de Nari. ¿Y qué era lo que estaba haciendo un desmovilizado que trabajaba para don Berna, entrando por detrás, ¿no? La penumbra de la Casa de Nari? ¿Qué es lo que estaba haciendo y cuál era su propósito? Pues según la revista Semana, que fue la que denunció el caso, pues traía unos audios clandestinos que habían sido grabados, con incluso material que el DAS tenía de el dinero de los norteamericanos, con incluso computadoras, equipos norteamericanos, ¿sí? Que se los habían dado a los hombres de don Berna. Óigame esto, ¿para qué? Para que chuzaran y siguieran de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia. ¿Con qué propósito? Para enlodarla y montar y hacerle otro montaje. Que es increíble, o sea, las negociaciones se hicieron entre el DAS para entrega de esos audios, ¿sí? Y entre los hombres de don Berna, que en ese momento, como repito, estaban en un proceso de negociación para que no los extraditaran y que quedaran aquí en Colombia, y muchos de ellos pues entraran a Justicia y Paz. Pero como eso no funcionó porque se reventó el escándalo de la revista Semana, hubo un tercer montaje. Un tercer montaje que fue con un ex paramilitar ya desmovilizado, que se llamó Ferney Suaza, que lo recuerdo muchísimo. Ese señor fue mucho más olímpico. Ese señor salió un día en RCN Televisión, Caracol, Noticias, bueno, por todas partes. En esa época eran esos dos noticieros, ¿sí? Y salió y dijo, tengo información yo he sido testigo porque he sido víctima de presiones que quieren que yo hable en contra del presidente Álvaro Uribe, pero no lo voy a hacer. Y salió y dijo de todo, en todos los medios. El presidente Uribe salió y lo felicitó y le agradeció semejante testimonio. Pero resulta que la revista Semana ya tenía esa investigación andando y sacó a la semana un audio que yo publico en la columna y que la gente no lo tenía muy bien en su memoria, ¿sí? Y en ese audio, lo que decía era, ese audio se hace un día después de que el ex paramilitar Ferney
ha hablado ante los medios y ha recibido la felicitación de Álvaro Uribe presidente. Dice el señor Ferney Suaza, que era, como digo, un paramilitar desmovilizado. ¿Hablando con quién? Con alias Hop, que es este personaje que había entrado a la casa de Nari con los audios clandestinos que no sirvieron, grabados por Don Berna y sus hombres, ¿sí? Entonces aparece este audio en donde Ferney Suaza le dice a alias Hop: estoy esperando hablar con Uribe el presidente. Entonces responde alias Hop: uy, pero ojo con hablar de esto con el comisionado, solo con Uribe, le dice alias Hop. Sí, claro. Después, acto seguido, me impresiona porque dice: pero acuérdese de mi platica, ¿no? Y de mi casita. Entonces le contesta alias Hop, le dice: claro, busque la casa que quiera, a ver cuánto es y yo le pago, ¿sí? Pero también necesito pasajes, ¿no? Y no sé qué, claro, para traer la familia, con pasajes y todo, usted me dice cuánto es y yo se lo mando. Ese es el audio. El audio. Usted sabe que dijo el presidente: ni mu. El presidente no dijo ni mu tampoco cuando Tasmania se retractó de la carta, no dijo ni mu. No le dijo nada a Iván Velázquez, no le dijo nada al país cuando volvió otra vez a intentar, a través de la casa de Nari, del Palacio Nariño, con alianza con Don Berna. Tampoco dijo nada, porque no dijeron nada, porque la defensa de Uribe siempre es: todo fue a mis espaldas. Entonces, por todos esos montajes hay mucha gente presa, pero nada que tenga que ver con Álvaro Uribe, porque Uribe ha dicho que todo lo que hicieron los demás, que son muchísimos los que fueron a la cárcel, fueron muchísimos. Su directora del DAS, el director del DAPRE, el que maneja, digamos, todos los que estuvieron en estos montajes y que tocaron de alguna manera las partes bajas de este complot, están en la cárcel. Pero ninguno de estos montajes afectó a Álvaro Uribe. La pregunta es: ¿todo fue a sus espaldas? La investigación no se ha podido dar porque la investigación en la Fiscalía, la investigación en la Comisión de Acusaciones, la investigación en la Corte Suprema de Justicia, pues siguen dormidas. Pero ¿cuál será ahí el problema? Porque todas las pruebas que, o sea, todo eso que nos estás comentando está en la columna, modus operandi, ¿sí? Entonces, y hay pruebas, hay testimonios, me imagino, lo de Tasmania cuando se retracta, lo de, pues, todos los audios y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está pasando con esos casos de Uribe? ¿Será presiones políticas, presiones familiares? No sé, ¿qué sucederá ahí? No, yo lo que pienso y lo que yo pido como ciudadana, como periodista, es que yo creo que la Fiscalía, la Justicia y las diferentes, digamos, la Fiscalía, la Comisión de Acusación y la Corte Suprema han debido investigar mucho más profundamente lo que pasó en estos episodios. Por no hablar de otros, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasó en la masacre de Laro? ¿Qué pasó en la masacre de la finca de los Bacharacas? ¿Qué pasó con la muerte de Jesús María Ovalle? Esos son temas que se quedaron congelados, ¿no? Y que yo creo que eso no es bueno para la justicia. No se trata de ninguna vendetta ni de ninguna venganza. Se trata de que haya justicia de que se investigue. Yo no sé si al presidente al expresidente lo van a encontrar o no culpable, porque eso yo no soy juez para eso. Pero lo único que yo pido es que se investigue, y que se puedan investigar y que los magistrados que investigan eso no les pase lo que le pasó a Iván Velázquez. Y que que no le pase lo que le pasó a los magistrados de la Corte que investigaron la parapolítica, es que si viera cómo los trataron. Imagínense, son unos tipos que son más bien godos, ¿sí? Y los trapearon con ellos, que no dijeron que eran ellos. ¿Y todo por qué? Porque trataron de entender que había una relación profunda entre la política, cosa que no se ha desmantelado del todo, y grupos ilegales, ¿sí? Que eran en su gran mayoría en ese momento de parte de los grupos paramilitares. Las FARC tenía otra estrategia completamente distinta. Por eso es que uno no puede comparar lo mismo la FARC política con la parapolítica. Es que la parapolítica se tomó el Congreso. La FARC política nunca llegó sino a la parte, digamos, mucho más regional, más rural. Era
con el alcalde de tal sitio. Además, las FARC no tenían el mismo poder político nunca que lo que tuvieron los paramilitares. Y prueba de eso es todo lo que ha pasado después con las FARC en la legalidad. Tuvieron 50.000 votos después de eso. O sea, hay que entender los procesos como son de distintos, ¿no? Las FARC era un poder militar que era tenaz en unas zonas, pero político no. No tuvieron un convencimiento político profundo. En cambio, los paramilitares tenían, bueno, desde el Partido Liberal, el Partido Conservador, todos se tomaron los partidos. Es muy distinto fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno igual de difícil para comprender, pero que penetró de manera muy distinta el Estado, ¿no? Y los paramilitares penetraron el Estado. A las FARC lo que querían las FARC era acabar con el Estado. No querían tomarse el Estado, sino querían acabar con el Estado, que es distinto, ¿sí? ¿Usted qué opina de Duque? ¿Será que Duque se le va a torcer a Uribe o seguirá irrespetando la Constitución simplemente para defender a su líder? No, yo también escribí otra columna que me costó mucho porque dije que era un presidente, Duque, pues muy querido, muy buena persona, de eso lo sé, que no tenía la estamina, la estampa, la berraquera, diríamos, para traicionar a Uribe, que es lo que ellos llaman traición, ¿no? Yo creo que no es traición. O sea, lo que hizo Juan Manuel Santos fue, hombre, si yo soy el presidente de este país, yo voy a gobernar yo. No tengo que esperar a que me gobierne, otra persona. Yo no creo que esto lo vaya a hacer Iván Duque, y lo que yo veo es que en la medida en que el uribismo sí de todos estos cambios tan duros baja, digamos como el uribismo, como su fervor político se ve que baja en las encuestas, su jefe le pasa lo que le pasó, en contra de lo que uno pensaría que podría encontrar una especie de respiro y de cierta independencia. Lo que yo veo es que cada vez más es un obsecuente frente al uribismo, o sea, está detrás del uribismo, está como que apoyándolo de manera asustadiza, pero apoyándolo. Y eso me parece muy lamentable para este país, porque, repito, cuando de por medio están las decisiones de la Corte y los fallos de la Corte, pues un presidente tiene que ser neutral. Está repitiendo lo mismo que hizo Uribe. Uribe, cuando la Corte de la parapolítica hizo cosas como, por ejemplo, primero investigar y capturar a Mario Uribe, que era el primo del presidente, en ese entonces, salió Álvaro Uribe de presidente a llamar al pueblo para que se levantara contra las cortes, oigan esto, y a pedir una supercorte, que es lo mismo que está haciendo Paloma ahora, ¿sí? Casi que llamó a la desobediencia civil. Entonces, es lo mismo que se está repitiendo, exactamente lo que pasó hace 12 años. La gran pregunta es si las instituciones están tan fuertes como hace 12 años o si están más mermadas debido a esa pelea que llevamos ya trayendo. Esa es la gran pregunta. Yo espero que de esto salgamos fortalecidos, que de la democracia salga fortalecida y que no terminemos en la politización de la justicia, ni que los jueces se abstengan de emitir sus fallos por temor a que les digan que son castrochavistas, ¿no? O del otro lado, en fin. Eso, si llegamos a eso, este país se lo llevó él, que sabemos. Esperamos que eso no pase. Y sobre la vicepresidenta, ¿cómo la ve? Bueno, bueno, primero creo que es un cargo que es totalmente absurdo que exista, no debía existir, ese cargo no sirve para nada. Y me parece que la vicepresidenta sí que ha sido una desafortunada, digamos, figura pública que ha hecho mucho menos de lo que yo me imaginé. Yo pensaba que Marta Lucía era una mujer preparada y que yo creo que lo es, pero llegó al cargo y se volvió como si fuera, quién sabe, no sé, como si hubiera salido del Olimpo, y empezó realmente a gobernar a través del Twitter, que es lo único que puede hacer un vicepresidente, es que no tiene nada más que hacer. Entonces lo único que hacía era gobernar a través del Twitter, y eso fue tenaz, porque empezó, ¿qué tal? Una mujer que llega por primera vez a la vicepresidencia, que además decide
volver todo otra vez al tema de que la mujer y la familia, el padre, la madre, los hijos. Este país, por favor, donde la mayoría son madres cabeza de familia. La primera mujer que llega a la vicepresidencia y empieza a hablar como si fuera parte de una secta de esas anglicanas o de esas sectas católicas que solamente reconocen la familia cuando es integrada por madre y padre y cuando tienen unos hijos. No, eso me pareció un retroceso para las mujeres, o sea, para nosotros las mujeres, es increíble. Un retroceso en términos de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que la vicepresidencia vuelva otra vez a la época en que las mujeres servíamos para procrear y éramos parte de una familia, ¿vale? Mucho, no, eso sí no. Eso sí, eso me pareció que es realmente muy triste de Marta Lucía, lo cual prueba que en esta sociedad patriarcal lo peor que nos ha pasado es que las mujeres que llegan al poder son peores de machistas que los propios hombres que llegan al poder. Y eso es lamentable, ¿no? Tenemos que producir mujeres que no sean machistas y que lleguen al poder pensando en los derechos sociales y reproductivos de la mujer, ¿no? Y no en la familia, no en que nosotros tenemos que estar ahí como reproductoras de la especie, ¿no? Eso ya pasó, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y no vamos a devolvernos. Y a mí me parece dramático lo de Marta Lucía. Y lo otro que no me gustó es que Marta Lucía ha ido manejando la política de la mano de sus negocios. Y eso me ha parecido de una manera, me ha parecido lamentable que lo haga también la primera mujer que llega a la vicepresidencia, porque es exactamente lo que hacen los hombres, que es los hombres poderosos no tienen esa diferencia, van de la empresa privada a los cargos públicos y de los cargos públicos a la empresa privada. No hay derecho que Marta Lucía haga lo mismo, ¿sí? Y por cuenta de eso terminó enredada con el mismo fantasma. Porque tienen un negocio con su esposo, es Hitos Urbanos, para hacer desarrollos urbanos en muchas partes de Colombia. Comenzaron en Bogotá. ¿Y cómo comenzaron? Pues con este señor de socio, como lo dice muy bien la investigación de Inside Crime hecha por Jeremy McDermott. Me parece que es lamentable que además haya seguido ella de vicepresidenta y su marido haciendo negocios por todas partes de Colombia. Eso realmente no habla bien de lo que ella considera es la transparencia en el poder. Y lo otro, ya para terminar, es que ella tiene una cantidad de problemas con todos sus anteriores trabajos, ¿sí? Porque ella viene de la empresa privada, ha trabajado en el Grupo Aval, ha trabajado en las empresas de metales, o sea, trae una carga, digamos, a ella no le importa la raya que hay entre su actividad privada y su actividad pública, la hace prácticamente una persona que le parece muy bien ir de un lado a otro, cuando es que la función pública es precisamente en contra de los beneficios privados. Entonces, esa línea no la tiene la señora Marta Lucía Ramírez, y para mí ha sido una desafortunada presencia de la mujer en el poder. Bueno, María Jimena, muchas gracias por acompañarnos acá y por darnos estas clases de periodismo, de historia, de política, de todo. Yo creo que más de uno se va a comentar ahí abajo que qué espectacular clase nos acaba de dar acá, más que todo sobre todo el tema que ha sucedido con el uribismo y ese modus operandi, que es un título muy, muy certero de esa columna que sacaste el fin de semana. Muchas gracias por estar acá y por acompañarnos. Alejo, muchísimas gracias y lo espero otra vez en el programa. Claro, hay que seguir. Cuando quiera, allá estamos. Bueno, allá lo vuelvo a invitar. Muchas gracias por esta invitación. Gracias.